en una horita bueno, os queremos presentar una herramienta, Picavi, una solución que tenemos ya desarrollada e implantada desde en Effort para, bueno, como veis aquí, para poder compartir cuadros de mando de Power BI sin licenciamiento Pro. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio y Sales Specialist dentro del área de soluciones software, dentro de Effort y del grupo Integra. Y, bueno, voy a estar haciendo durante esta hora pues una presentación en la cual, bueno, pues vamos a primero contextualizar el porqué de esta, bueno, pues de esta plataforma y porque entendemos que puede ser interesante para bueno, pues ciertas tipologías de clientes o de empresas y, bueno, pues y a partir de allí, pues tenéis aquí también mis datos de contacto, ¿de acuerdo? Bueno, como he dicho previamente, pues si alguna persona no se había todavía conectado, bueno, en primer lugar, espero que estéis todos bien, que hayáis pasado una buena Semana Santa. La primera sí de la que espero que sea ya unas Semanas Santas ya en condiciones y con total tranquilidad y casi normalidad. En segundo lugar, bueno, lo he comentado, el webinar lo empezamos a grabar ya, con lo cual si tenéis algún tipo de problema pues, con la visualización, la audición del mismo, pues no os preocupéis porque os enviaremos la grabación y también os enviaríamos la presentación que vamos a hacer inicial del webinar. También activamos la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar por si tenéis algún tipo de problema con la visualización, la audición o bien os entra una llamada, os tenéis que ausentar o lo que sea, no os preocupéis, pues bueno, lo podéis también poner ahí y también la herramienta, activamos la zona de preguntas porque, bueno, también os animamos, como, bueno, no podemos abrir el micro a todo el mundo, pero os animamos a que si durante el transcurso del webinar os surge alguna pregunta, bueno, pues que lo podáis poner allí. Nosotros intentaríamos a la finalización del webinar contestaros y si no, pues siempre queda ahí reflejada la pregunta e intentaríamos pues ponernos en contacto posteriormente. También tenéis aquí mi correo para que, bueno, pues eso, si después del webinar pues os ha parecido interesante o tenéis alguna duda o os interesa contactar con nosotros, pues para que profundicemos o hablemos más en detalle, bueno, pues tenéis aquí mis datos de contacto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, echas un poquito la primera introducción. Yo simplemente, por si no nos conocíais, bueno, lo que sería una breve presentación, como además vamos a enviaros la presentación, tampoco quiero hacer mucho más, no sé por qué, se ve esto, lo de las 700 personas en rosita, bueno, disculpad, el tema de la PPT. Bueno, simplemente somos Effort, un grupo o sea, una empresa dentro de lo que sería el grupo Integra, al final somos una consultora tecnológica y estratégica en la que pues llevamos ya más de 30 años en el mercado, estamos más de 700 personas y como veis aquí un poco en distintas, pues la sede principal es Zaragoza y tenemos pues luego oficinas y sede tanto en, bueno, pues Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, pues bueno, nuestro planteamiento y nuestro objetivo es dar ese servicio de partner preferente a nuestros clientes en todo lo que sería, bueno, pues ese crecimiento y esa transformación tanto a nivel tecnológico como a nivel estratégico, ¿no? Aquí un poco os ponemos las distintas áreas de actuación en la que, bueno, pues damos servicio a nuestros clientes. Sobre todo lo quiero poner un poco pues para que veáis que dentro de todas las líneas, una de ellas, que es en la que vamos a profundizar, que es en la de data, inteligencia artificial, es donde enmarcamos nuestro expertise en todo lo que se refiere a herramientas de Business Intelligence y, sobre todo, como veis abajo también, dentro de todas nuestras alianzas estratégicas, bueno, pues somos top partner de Microsoft, aparte de, bueno, pues del resto de alianzas estratégicas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues por esa alianza estratégica con Microsoft que nos da ese expertise en todo lo que es el tema de analítica de datos, aparte del resto de líneas estratégicas de Microsoft, pero principalmente en esta línea, que es la que nos ha permitido, bueno, pues el expertise que os podemos plantear y que conozcáis para esta solución de Picavi para poder hacer ese licenciamiento o esa compartición de cuadros de mando sin licencias Pro. Como os decía, estamos, o sea, dentro de, nos enmarcamos dentro de este área, de lo que sería el área de IoT, Data, Inteligencia Artificial, en la que, como veis aquí, un poco todos los servicios que estamos dando. Simplemente un poco lo quería poner para que veáis un poco la tipología de proyectos y el por qué, bueno, pues nuestra apuesta, en este caso, por el entorno Microsoft, para dar servicio, pues, en todo lo que sería
temas como el Business Intelligence, como proyectos más de arquitectura del dato, de incluso temas de inteligencia artificial, de optimización de procesos de negocio y todo bajo el paraguas, en este caso, de la plataforma de Power Platform y evidentemente, de toda la parte de Azure, de Cognitive Services para dar servicios también de inteligencia artificial. Entonces, es por eso que estamos aquí enmarcados en vamos a decir, en este área y, sobre todo, como pues, podéis imaginar, bueno, vamos a hablar de una herramienta como es Picavi, que es una herramienta que hemos diseñado y hemos implementado para poder compartir cuadros de mando de Power BI. Entonces, bueno, evidentemente vamos a hablar mucho de Power BI. Entonces, sobre todo para contextualizar el porqué de esta herramienta Picavi, yo creo que es interesante que veáis, la idea del webinar es que vamos a hacer una primera parte de presentación en la que vamos a hablar a nivel un poco más general de Power BI, no tanto para hacer una demo de Power BI, sino sobre todo la parte de arquitectura para que entendáis el porqué de licenciamiento, etcétera, etcétera, el porqué de esta solución. Luego abordaremos o os presentaremos lo que es Picavi como plataforma a nivel de tipo pues, cómo funciona, costes, etcétera, etcétera, y bueno, y pasaremos a hacer una pequeña demo para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entiendo que todos conocéis Power BI, pero bueno, por hacer una breve presentación sobre todo lo que os decía a nivel más arquitectura, bueno, aquí os presento lo que es Power BI, vamos a decir, las principales características, ¿no? Primero, que no es un único producto, no es un conjunto de herramientas, como bien ponemos aquí, que está orientado a la posibilidad de poder bueno, pues realizar ese análisis empresarial para poder, bueno, pues conectarnos a un montón de orígenes de datos, extraer la información de esos orígenes de datos, modelizar, relacionar la información, crear pues esos KPIs que nos gustaría analizar o medir y a partir de allí crear una serie de cuadros de mando de una forma visual, con un montón de posibilidades a nivel visual de personalización, distintos tipos de visuales, personalización gráfica, etcétera, etcétera, para una vez desarrollado ese cuadro de mando, poderlo compartir con otras personas a través de entornos web, de entornos de dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, en un planteamiento securizado y gobernado, ¿no? En el que nos permite, bueno, pues crecer con esa tranquilidad y esa seguridad de que los datos que analizamos pues están en un entorno securizado. Os pongo además aquí también un poco casi como primicia el cuadrante de Gartner de este año, no sé si lo conocíais, pero bueno, hay una serie de, vamos a decir, de consultoras independientes que se dedican a analizar distintas herramientas de software, ¿no? Pues o RPs, CRMs, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues aquí se ve lo que sería el análisis de las herramientas de analítica de datos y Business Intelligence. Como veis, es de enero de este año, bueno, sale siempre en febrero más o menos, febrero, marzo, y este año, pues bueno, como ya lleva siendo desde hace los últimos 5 años, Microsoft lo que está es posicionado como el líder destacado, ¿no? Aquí lo importante es que está lo más a la derecha y lo más arriba es lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, como veis, está destacado de las otras dos, vamos a decir, herramientas líderes como son Tableau y como son ClickSense, ¿no? Aquí un poco se basa en, pues primero en las capacidades del fabricante, licenciamientos, ecosistema de partners, evolución del producto, costes, posibilidad de integración, en fin, hay muchos parámetros que de alguna forma analizan para, bueno, pues para convertirlo en esta herramienta, ¿no? Y dentro de ese ecosistema, pues bueno, simplemente también un poco presentaros que Power BI está dentro del ecosistema de Power Platform, que al final es una plataforma que, bueno, que Microsoft ya, bueno, no Microsoft, sino que se denomina de low code, no code, es decir, que está planteado para que sea, vamos a decir, relativamente fácil, sin necesidad de una programación muy, muy profunda, el poder, bueno, pues hacer una serie de, vamos a decir, de trabajos todos en relación al dato, ¿no? Aquí lo ponemos como ese círculo virtuoso, ¿no? Que ponemos aquí, que se retroalimenta desde el dato, ese dato inteligente, que a partir de ahí tenemos herramientas dentro de este ecosistema para poder analizar los datos con Power BI, para poder modificarlos, actuarlos, transformarlos mediante una herramienta como Power Apps y luego automatizar un proceso que permita, bueno, pues poder de alguna forma definir o planificar pues procesos de negocio que puedan, vamos a decir, transformar o mover ese dato
que a su vez, bueno, se vuelve a retroalimentar, ¿no? Como bien ponemos aquí este círculo virtuoso en el que el dato siempre intentamos que esté en el centro, ¿no? Para ir hacia ese modelo de empresas data driving que siempre intentamos inculcar a las organizaciones, ¿no? Simplemente un poco porque lo tuvieras contextualizado, ¿no? Al final, Power BI está dentro de todo este ecosistema en el que se incluyen ya no solo Power BI para ese análisis de negocios, sino Power Apps para el desarrollo de aplicaciones, Power Automate, la herramienta súper potente para poder hacer esa automatización de procesos, que además ya desde hace un par de años tiene dos líneas de actuación, vamos a decir, automatización vía web y RPA, robotización, ¿no? Con Power Automate Desktop. Muy interesante que también un poco que lo conozcáis. Y luego hay otra parte más orientada a chatbots o lo que sería Power Virtual Agents, ¿no? Simplemente un poco quería que lo conocierais. Esta plataforma al final, para bien, bueno, esto es como todo el entorno Microsoft lo tiene todo conectado, con lo cual, en este caso vamos a hablar de mucho de Power BI, evidentemente, dentro de la suite de Picavi que os vamos a presentar ahora, pero, bueno, simplemente que sepáis que al final todo está conectado, es decir, podemos crear Power Apps que estén embebidas dentro de un Power BI o al revés, podemos embeber un Power BI dentro de una Power App, vamos a poder modelizar procesos utilizando Power Automate que incluyan todas estas soluciones, etcétera, etcétera. Hemos hecho webinars previos en los que o bien nos focalizamos más en la parte de automatización de procesos o en la parte de Power Apps o a nivel general. Simplemente un poco que sepáis que al final nosotros aquí tenemos todo un ecosistema, todo un equipo de consultores que damos servicio en todas estas líneas de actuación y por eso, bueno, pues un poco queríamos presentar esta solución de Picavi que ahora iremos hablando, ¿no? Entonces, para poder seguir aterrizando en el porqué de la solución, de la solución de Picavi, un poco quería empezar, los que ya conozcáis Power BI, pues bueno, os sonará, pero sobre todo un poco que veáis cómo funciona realmente Power BI para que entendáis al final el porqué de la solución, ¿no? El por qué hemos creído que hay de alguna forma, bueno, pues un ecosistema de empresas, o sea, vamos a decir, iba a decir un nicho, no es un nicho, pero bueno, hay suficientes empresas que por la tipología de trabajar que tiene Power BI y el modelo de licenciamientos que tiene, puede ser interesante una solución como la que os vamos a presentar. Para poder crear un cuadro de mando, siempre vamos a tener que ir pasando por una serie de fases, ¿no? Bueno, pues que las ponemos aquí y sobre todo, pues yo creo que en algún caso a lo mejor ya conoceréis, ¿no? En primer lugar, evidentemente tenemos que conectarnos a los distintos orígenes de datos de los que queramos nutrirnos en el cuadro de mando. Pues oye, conectarnos al RP, a una base de datos o a distintas bases de datos, a aplicaciones externas. Es decir, Power BI tiene cientos de conectores para poder capturar, vamos a decir, los datos de los que nos queremos nutrir para hacer el cuadro de mando. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que modelizar, relacionar la información. Evidentemente, si nos conectamos a 3 orígenes de datos, nos hemos traído distintos datos, luego tenemos que relacionarlos, crear datos nuevos, crear nuevas medidas, nuevas jerarquías, etcétera, etcétera. Eso lo haríamos vamos a decir, con Power Pivot y a partir de ahí, una vez que tenemos los datos que los hemos obtenido, los hemos relacionado y los hemos relacionado, incluso hemos creado métricas sobre esos datos, vamos a pintar un cuadro de mando con lo que sería la parte de Power View. Es la posibilidad tenemos más de unos 200 visuales de distinto tipo, de gráficos de tartas, de líneas, de dispersión, geográficos. Bueno, hay más de 200 visuales, aparte de que luego te da una potencia vamos a decir, de personalización gráfica, para poder, bueno, pues crear un cuadro de mando lo suficientemente, vamos a decir, vistoso para que al final, el cuadro de mando al final logremos, bueno, pues primero, que tiene que dar respuesta a las preguntas que queremos hacer, pero evidentemente con un planteamiento de buscar los mejores visuales que permitan dar esas respuestas a las personas que están, pues evidentemente, analizando los datos, ¿no? Claro, todo esto que os hemos comentado, estas 3 primeras fases las vamos a hacer con lo que sería la herramienta de Power BI Desktop, que es la herramienta de autor que se instala en el equipo, en el ordenador en el ordenador de la persona que desarrolla el cuadro de mando. Y una vez que ya hemos desarrollado el cuadro de mando, claro, lo interesante es ver cómo lo puedo compartir con otras personas, ¿no? A priori, vamos a decir, en un primer momento, lo que siempre vamos a hacer va a ser publicarlo
en el entorno de Office 365 que tiene para eso habilitado Microsoft, que sería el servicio de powerbi.com. Para partir de ahí, ahora os explicaremos pues, que hay más posibilidades, ¿de acuerdo? Una vez que lo hemos publicado, ya lo que vamos a poder es compartir ese cuadro de mando con otras personas, pues tanto de mi organización como de otras personas externas a mi organización. Aquí es cuando ya vamos a empezar a hablar de tipos de licenciamiento y es donde vais a empezar a entender el porqué de una solución como Picavi, ¿de acuerdo? Entonces, visto un poco las distintas fases, sobre todo aquí un poco queríamos que vierais también, muy importante, lo que es el tema de la actualización de los datos. Es decir, os he comentado que con la herramienta de autor de Power BI Desktop, lo que vamos a hacer va a ser crear el cuadro de mando, conectarnos a los distintos orígenes de datos que queramos y a partir de ahí vamos a publicar el cuadro de mando en el servicio de powerbi.com, ¿vale? Lo publico hoy, ¿vale? Pero queremos que ya a partir de ese momento, cada vez que cualquier persona que está por aquí se conecte al servicio de powerbi.com, pueda ver los datos actualizados. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues con un componente que se llama el Power BI Gateway, que es un servicio, un túnel seguro de comunicación que lo que va a hacer va a permitir conectarse de una forma programada y de forma autónoma, es decir, no vamos a tener nosotros que hacer nada, simplemente instalar ese pequeño gateway y programar cada cuánto queremos que se actualicen los datos. Hay posibilidad incluso de hasta 8 veces al día programar la actualización. Lo típico es decir, oye, pues mira, por la noche a las 3 de la mañana programo la actualización y él solo, el cuadro de mando, a las 3 de la mañana se despierta y se conecta mediante este gateway a las bases de datos, actualiza el cuadro de mando para que así las personas que se conecten siempre vean el cuadro de mando actualizado. Es un poco sería la dinámica de lo que sería cómo podemos tener el cuadro de mando actualizado, ¿no? Y aquí vamos a empezar un poco a hablar de la parte más de arquitectura. Yo creo que es importante para que también lo mismo, veáis el porqué de esta solución. Bueno, si vais conociendo ya Power BI, habréis visto que cuando tú creas el cuadro de mando con la herramienta de autor de Power BI Desktop, realmente lo que creas es un fichero. Es un fichero con una extensión PBIX que está pues, en tu ordenador. Cuando le das a publicar en el servicio, desde Power BI Desktop, al darle a publicar, en ese momento lo que Power BI hace es separa ese archivo en 4 partes y lo publica en el servicio de powerbi.com. Esas 4 partes serían estas 4 que aparecen aquí, que sería, vamos a decir, la conexión a los orígenes de datos, donde estaría ese repositorio original, donde están todos los datos de los que se nutre el cuadro de mando. Muy importante, ese dataset, que sería ese repositorio que hemos generado en el cual está esa estructura en la que vamos a hacer esa analítica de datos, el modelo que sería todas las reglas de negocio, métricas, KPIs de los que se va a nutrir el cuadro de mando para responder las preguntas que queramos obtener y, por último, toda la parte de representación gráfica, ¿no? La visualización en la cual están todos los visuales que hemos creado para ese cuadro de mando, ¿de acuerdo? Entonces, estas 4 partes, realmente luego cuando se publica en el servicio, Microsoft nos permite publicarlo de distintas formas, ¿no? Bueno, os hemos puesto aquí varias, habría incluso alguna posibilidad más, ¿no? Pero para que entendáis un poco que a partir de aquí las posibilidades se multiplican, realmente Microsoft te permite, bueno, pues o bien publicarlo en lo que sería el servicio de powerbi.com, que sería esta primera columna de aquí, ¿no? En el cual en un entorno compartido vamos a publicar el cuadro de mando y vamos a programar esa actualización desde los datos hasta los distintos data source que tengamos en nuestra organización para que se vayan actualizando, ¿no? Hay posibilidades de que estos datos que están en el servicio compartido, si queremos, no salgan de nuestra organización y los tengamos en un entorno local. Esto lo podríamos hacer utilizando un Data Warehouse, utilizando un SQL Server Analysis Services. Y luego también hay posibilidades de ir hacia otra tipología de arquitectura más en local, ¿no? Esto sería 100% cloud, esto sería un entorno a lo mejor híbrido y podríamos ir a un entorno 100% on-premise. Esto lo podemos hacer con herramientas como Report Server, que es una herramienta dentro del ecosistema de Power BI que se licencia con la licencia Premium. Y aquí os empiezo ya a contar las distintas tipologías de licencias que hay. Tenemos la licencia Premium, la licencia Pro y teníamos otra licencia Embedded que ahora también os iré explicando.
Estas licencias realmente son por capacidad y dan otra posibilidad. En este caso, no es por usuario, sino que todos los usuarios que quieran se van a poder conectar. En este caso, la licencia Premium lo que nos va a permitir es, o bien, tener un espacio reservado para nosotros dentro del entorno cloud de Microsoft o incluso, vamos a decir, crear nuestro powerbay.com, pero en un entorno 100% on-prem, ¿de acuerdo? Y luego estaría la opción embedded, que sería una posibilidad de que Microsoft nos da para poder desplegar un espacio en Azure para que podamos ahí publicar distintos cuadros de mando y que cualquier usuario que le demos acceso puedan acceder a través de un portal web que habría que desarrollar, poder acceder a ese cuadro de mando. Ahora todo eso os lo voy a explicar y aquí es cuando vais a empezar ya a ver el porqué de esta solución de Pikabi que ahora os estamos presentando. Como veréis, un poco lo que os decimos aquí es que es con esta tipología de licencias con las que internamente hemos desarrollado nuestra solución Pikabi que ponemos al servicio de nuestros clientes. Como os decía, hay varios tipos de licenciamiento que me imagino que ya hayáis ido conociendo si estáis trabajando ya con Power BI. El primero es el licenciamiento Pro, está la gratuita, evidentemente, que esa realmente sirve pues, para empezar a hacer nuestros primeros pinitos, pues, te da la posibilidad de publicar en el servicio, pero realmente no te permite ni actualizar los datos ni compartirlos. Realmente, cuando queremos empezar a trabajar con Power BI, tenemos ya que empezar a trabajar con licencias Pro. Estas licencias Pro como veis, es por usuario. Tenemos dos tipologías de licencias. Sería pago por usuario, sería esta Pro o la Premium por usuario, y luego tendríamos las licencias por capacidad, que sería la licencia Premium o la licencia Embedded. Como podéis imaginaros, la licencia Pro por usuario es cada usuario necesita una licencia y las licencias Premium o Embedded realmente tú pagas una única licencia. Evidentemente es más caro, pero cualquier persona que le demos acceso van a poder acceder. La licencia Pro, importante, lo que nos va a permitir es, evidentemente, acceder al servicio de powerbay.com con una serie de funcionalidades que se incluyen y, sobre todo, muy importante, vamos a poder compartir el cuadro de mando con otros usuarios y, sobre todo, también programar esa actualización desatendida que os he comentado. Si vamos a la opción Premium, evidentemente, ahora entraremos en el tema de costes, nos da una posibilidad mucho más potente a nivel de tamaño de los modelos de datos, de posibilidades de tener capacidades avanzadas, de temas de inteligencia artificial, temas muy interesantes como es el tema de páginas de reports, que es una herramienta para hacer, no hacer cuadros de mando, sino informes paginados, que sería pues como el típico informe Pixel Perfect para poder imprimir, que se hacía pues con un SQL Server, con un Reporting Services, por ejemplo, pues lo mismo podríamos hacerlo con esta herramienta de páginas de reports que solo está incluida con la licenciamiento Premium. Y también te da la posibilidad de disponer de un entorno on-prem, como os decía, que sería, por el hecho de pagar la licencia Premium, nos da Report Server, que sería esta posibilidad de disponer de este entorno on-prem. Esta licencia Premium, que como ahora veréis en el coste, pues estamos hablando de a partir de 4.000 euros al mes, bueno, pues hace ya un año y pico, Microsoft lanzó la posibilidad de disponer de esta misma tipología de licencia, pero por usuario. Sacó esta licencia Premium por usuario, que tiene pues un coste, pues evidentemente distinto porque ya es por usuario y lo que nos da es más espacio de trabajo y sobre todo la posibilidad de disponer de estas herramientas de páginas de repos, que también puede ser interesante en caso de que pues lo que se quiera es no hacer cuadros de mando, sino hacer también informes paginados. Y hace ya también unos años sacó lo que sería el licenciamiento embedded. Es el licenciamiento sobre el que de alguna forma nosotros hemos trabajado y hemos creado la solución que os presentamos a continuación de Pikabi. Y entenderéis ahora por qué. La solución Embedded es una solución que se paga por capacidad, pero está muy orientada sobre todo a empresas con muchos usuarios de consulta. Es decir, pues que creemos un cuadro de mando, que haya una persona o el departamento de IT el que crea el cuadro de mando, pero luego tenemos 20, 30, 50, 100 usuarios que van a consultar el cuadro de mando, pero no queremos que esos usuarios lo puedan tocar, lo puedan machacar, lo puedan modificar. Simplemente, evidentemente, solo pueden acceder al cuadro de mando con la interactividad que te da el cuadro de mando, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esta posibilidad, el licenciamiento embedded es muy interesante.
como ponemos aquí, cubre toda la parte de visualización y lo que está planteado es para poder crear es necesario disponer de un entorno web para a partir de allí poder publicar el cuadro de mando en ese entorno web. Es decir, con la licencia Embedded no te permite disponer de lo que sería el servicio de powerbi.com, que es el servicio web que con la licencia Pro nos permite acceder a los cuadros de mando. Con la licencia Embedded, ese entorno web no lo tenemos y tenemos que, de alguna forma, fabricarlo o construirlo nosotros, ¿vale? Entonces, a nivel de precios, es importante también que lo vayáis conociendo. Lo que sería la licencia Pro tiene este precio, 8,40 euros, por usuario mes. Y luego lo que serían las licencias premium, la licencia, vamos a decir, por capacidad, como os decía, empieza a partir de esos 4.200 euros al mes. Digo a partir de porque también depende de la capacidad que quieras contratar. Es un poco... ahí, luego a partir de los 4.000 euros, pues podemos crecer también en capacidad. Pero bueno, si hacéis una división también para que veáis un poco, aunque evidentemente la licencia Premium tiene bastantes más capacidades que la licencia Pro, pero si solo nos basamos en el número de usuarios a partir del cual podría ser interesante ir hacia una, si dividimos esto entre los 8,40 sale que a partir de 500 usuarios es cuando merece la pena ir hacia un licenciamiento Premium. Claro, Microsoft decía, ostras, tampoco hay tantas empresas como que tengan la posibilidad de disponer de 500 usuarios, ¿no? O más de 500 usuarios. Es por eso que el licenciamiento Embedded cubre un poco ese gap, ¿no? Esa franja de empresas. Entonces, como veis aquí, tiene un coste en función de la capacidad que queramos contratar. La capacidad inicial que se contrata sería sería estos casi 650 euros al mes. Vuelvo a hacer la división para que veáis también un poco a partir de cuándo sería interesante. Si haces esta división entre los 8,40 sale más o menos unos 80, más o menos, 80 usuarios, los que saldría a cuenta ir hacia este tipo de licencia. No es del todo cierto, ¿por qué? Pues porque, como os decía aquí, con la licencia Embedded necesitas disponer de ese portal web que tienes que construirte tú. Y evidentemente tienes que tener el expertise suficiente para toda esa parte de seguridad, los tokens que se tienen que intercambiar, etcétera, etcétera, pues evidentemente hay que construirlo. Entonces, como veis, bueno, pues tiene... bueno, pues es a partir de, pues, no sé, 100, 110, 120 usuarios con los que a lo mejor saldría a cuenta ir hacia esta opción. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor hay empresas que tienen 20, 30, 50 usuarios o que no tienen la capacidad, aunque tienen más usuarios, no tienen la capacidad para crear todo ese entorno web. Con lo cual, el licenciamiento Embedded también se les quedaba a lo mejor un poquito grande, ¿no? Entonces, es a raíz de eso en el que ya nosotros desde hace un tiempo hemos diseñado una solución, Picavi, que, bueno, pues lo que permite es precisamente cubrir ese gap, ¿no? Esa posibilidad de disponer de una plataforma en la que no sea necesario utilizar licencias Pro, sino que nosotros damos como servicio un entorno web en el que vamos a poder publicar los cuadros de mando en ese entorno web y dar acceso a los usuarios de lectura para que puedan acceder aquí, ¿no? Como veis aquí, evidentemente, esto no es nada, vamos a decir, no estamos haciendo nada que vaya en contra del licenciamiento de Microsoft, sino que lo que hacemos es nos basamos en la posibilidad que nos da de disponer de un licenciamiento Embedded o Premium, es decir, somos nosotros los que tenemos ya contratado ese servicio y lo que hacemos es a partir de allí, bueno, pues hemos desarrollado ya un entorno web en el cual pues cada una de las empresas que quieren acceder a este entorno lo que van a poder es dar luego de alta a todos los usuarios que quieran, usuarios de consulta, para poder, bueno, pues que ellos pueden acceder a los cuadros de mando y esos cuadros de mando, pues evidentemente, bueno, pues pueden acceder a esa información y además podemos darles esa seguridad. Es decir, dentro de una misma empresa podremos decidir con uno de los usuarios que tendrá un rol administrador, bueno, pues qué usuarios pueden ver qué cuadros de mando. Incluso dentro de un cuadro de mando, si conocéis Power BI, la posibilidad de incluir roles, bueno, pues nos va a dar la posibilidad de esos roles también trasladarlos, en este caso, a Picavi. Entonces, vamos a poder disponer de esta posibilidad. A nivel de arquitectura, lo ponemos aquí. ¿Cómo funcionaría Picavi? Bueno, pues también muy sencillo. Es decir, si conocéis ya Power BI, lo que os he ido explicando, el cuadro de mando va a ser el mismo cuadro de mando, es decir, ya no tendríais que, o sea, si ya habéis estado trabajando con Power BI y os interesa ir hacia una solución como Picavi, no tenéis que
desarrollar de nuevo el cuadro de mando. El cuadro de mando sería el mismo. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer? Os tendríamos que habilitar una licencia de Power BI distinta a la que vosotros tenéis, a la que vosotros tengáis. ¿Para qué? Para configurar con esa licencia el Power BI Desktop. Es decir, tendríamos que abrir Power BI Desktop con la licencia de Power BI Pro, porque sí que se necesitaría por lo menos una licencia de Power BI Pro. ¿Para qué? Para que cuando se publicase el cuadro de mando, no se publicase en el espacio de trabajo que ya vosotros actualmente tuvierais contratado, sino que se publicase en el espacio de trabajo embedded, que es en el que a partir de ahí los usuarios de consulta, a través siempre de una web externa, que sería la Picavi, vayan a poder acceder. Entonces, no es necesario volver a reprogramar ningún cuadro de mando. Lo único que tendríamos que hacer es volver a publicar los cuadros de mando que ya tengáis desarrollados y lo único que, bueno, pues eso, una vez publicado, hacer de nuevo esa pequeña configuración del gateway para poder actualizar el cuadro de mando. Es decir, en 1 o 2 días todos los cuadros de mando que tengamos los podemos publicar. Es muy rápido el que ya a partir de ahí podáis acceder a través de esta web a ver los cuadros de mando. Y luego, una vez que tenemos ya esa web montada, hay un usuario administrador que ya tiene vamos a decir, cada una de las empresas que están dadas de alta en el servicio y ya puede ir gestionando el darse de alta a los usuarios. Pero son usuarios de Picavi, es decir, no son usuarios que necesiten licencia de Power BI Pro para poder acceder. Ese usuario ya simplemente se loguea en una web, ahora lo veremos en la demo, y a partir de ahí va a poder acceder a la visualización de los cuadros de mando. Por tanto, como os decía, al final, Picavi, las principales características, ¿cuáles van a ser? Primero, no tenemos límites, es decir, no hay un número de cuadros de mando límite que tengamos para poder publicar. No, da igual, es decir, podemos publicar 1, 2, 10, 50 cuadros de mando a través de esta herramienta. Es muy sencillo el poder publicar un cuadro de mando, decidir que ese cuadro de mando es visible, no es visible, le vamos a poder dar esa seguridad y ese control porque vamos a poder decidir dentro de los 10 cuadros de mando que tengamos publicados en nuestra organización, pues y si tenemos 50 usuarios, pues podemos decidir que un cuadro de mando lo pueden ver todos, otro cuadro de mando solo lo ven estas personas, otro cuadro de mando lo ven otras personas, es decir, vamos a poder administrar toda esa seguridad e incluso a nivel de roles, es decir, si un determinado cuadro de mando lo hemos creado previamente con una serie de roles, el Role Level Security que permite Power BI, si no lo conocíais, es la posibilidad de que dentro de un mismo cuadro de mando creemos roles de acceso, el típico ejemplo de un cuadro de mando comercial, ¿no? Pues quiero que un cuadro, tengo 5 delegados comerciales y quiero que con el mismo cuadro de mando, cuando se conecte un delegado comercial, solo vea los datos de su zona, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, pues eso es relativamente fácil hacerlo con Power BI. Se crean 5 roles dentro del mismo cuadro de mando, un rol para cada uno, vamos a decir, de los delegados. Entonces, eso que en Power BI, vamos a decir, a nivel inicial con Power BI Pro, luego lo que hubiéramos hecho es publicar en el servicio y con la licencia de cada uno de los usuarios decidir qué usuario es cada uno de los roles. Aquí también en Picavi lo vamos a poder hacer, es decir, se publicará el cuadro de mando y luego vamos a poder decidir qué usuario tiene cada uno de los roles. Con lo cual, bueno, pues en ese aspecto se mantiene esas características también muy interesantes en lo que sería la herramienta, ¿de acuerdo? Un poco ahora os comentaré el tema del licenciamiento. Antes de eso lo dejo para el final y así no hago spoiler. Vamos a pasar a lo que es la parte de que conozcáis la herramienta, ¿no? Bueno, en primer lugar, como os decía, si habéis ido conociendo Power BI, ¿no? Todas esas fases de creación del cuadro de mando es lo que vamos a ver, lo que os he ido explicando. Es decir, esto es un ejemplo que tenemos, ¿no? De un cuadro de mando de demo que yo tengo. Entonces, yo estoy aquí con mi herramienta de autor de Power BI Desktop. Aquí es donde puedo, evidentemente, modelizar el cuadro de mando y, bueno, pues de alguna forma cambiarlo, ¿no? Si mi Power BI Desktop reacciona. Disculpad porque estaba... Eso es, gracias. Bueno, ¿veis? Yo aquí pues puedo decidir pues que este cuadro de mando, pues yo qué sé, le cambie el layout o quiero cambiar no digo, no, pues esto no me gusta o prefiero de esta tipología, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí es cuando construyo el cuadro de mando. Cuando le doy a publicar es cuando ya Power BI lo que me dice es, vale, cojo este cuadro de mando y en este caso, con mi licencia Pro de mi organización, lo voy a publicar, ¿dónde? En el servicio de
powerbay.com, aquí, es decir, en el servicio web en el que, bueno, pues necesito tener mi licencia Pro y si yo quiero compartir este cuadro con otras personas de mi organización, nos va a pasar lo mismo. Es decir, cada una de las personas que quieran acceder a este cuadro de mando, todos necesitan tener el licenciamiento Pro, ¿de acuerdo? Hay una opción que también lo que permitiría es insertar este cuadro de mando en, vamos a decir, en un entorno web distinto, como puede ser un SharePoint o un portal web, por ejemplo, pues desarrollado, no sé, en PHP o en .NET. ¿Qué pasa? Que esto realmente también el usuario que se conecte allí también va a necesitar disponer de la licencia Pro para poder acceder. La única opción que de hecho está pensado para hacerlo así es cuando queremos publicar un cuadro de mando con datos públicos. Ahí sí que está la opción de crear vamos a decir, una URL anónima para poder embeber ese cuadro de mando en un portal web público. Evidentemente, eso solo se permite o solo está pensado para cuando queremos publicar en una web pública pues, datos de un cuadro de mando en el que todo el mundo pueda acceder. Entonces, cuando estoy publicando el cuadro de mando en powerbay.com, lo voy a poder ver desde aquí, desde el servicio, o voy a poder verlo pues, a través de un entorno como puede ser un SharePoint o una aplicación web distinta. Cuando, como os decía, con Picavi lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar, os habilitaríamos una licencia de Power BI Pro distinta, específica, para que en vez de estar logueado con esta licencia, nos loguearíamos con esa otra licencia que habilitaríamos, abriríamos el cuadro de mando exactamente igual y le daríamos a publicar. ¿Con eso qué conseguiríamos? Que en vez de que se compartiese aquí, lo que vamos a hacer es compartirlo en un espacio distinto, en un espacio, evidentemente, en un espacio también de powerbay.com, pero que no es accesible a través del servicio de Power BI. ¿Cómo es accesible? A través de un portal web que hay que construirse. En este caso, lo que estamos haciendo es, este portal ya lo tenemos desarrollado y de alguna forma lo ponemos como servicio para nuestros clientes. Aquí, como veis, es un entorno web en el que yo ya estoy logueado. Esto ya es lo que sería el servicio de Picavi. Aquí tenemos posibilidad de personalizar pues, a nivel de colores, logotipos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cualquier usuario que le demos acceso para acceder a esta plataforma va a poder ver los cuadros de mando que se le habiliten. Ahora entraré a esa parte de administración. Y lo que voy a poder hacer es ya ver, en este caso yo, con mi usuario tengo 3 cuadros de mando que, vamos a decir, que me han permitido ver. Con lo cual, yo aquí ya lo que puedo hacer es entrar a ver el cuadro de mando. El cuadro de mando lo voy a poder ver ya aquí en la parte derecha y voy a poder hacer toda la navegación o toda la interacción que el cuadro de mando pues permita, ¿no? En este caso, como veis, pues es un cuadro de mando también, bueno, pues de demo, un cuadro de mando de ventas, en el que, bueno, pues yo aquí también pues puedo navegar por el cuadro de mando. Es decir, yo si hago foco en un determinado punto, el cuadro de mando, si está todo relacionado, se modifica, si tiene filtros. O sea, el cuadro de mando es un cuadro de mando interactivo, es completamente interactivo, evidentemente, y lo único es pues que yo lo estoy viendo en este entorno web. Lo voy a poder ver más grande, incluso voy a poderlo ver a tamaño completo. Si el cuadro de mando pues tiene distintas pestañas, en este caso pues tiene 3, ¿no? Bueno, pues puedo ir navegando por las distintas pestañas, ¿vale? Insisto, esto es un ejemplo para que veáis, bueno, pues que estoy accediendo al cuadro de mando, ¿de acuerdo? Importante, o sea, el cuadro de mando, insisto, es el mismo cuadro de mando que hubiéramos publicado en el servicio de powerbay.com, es decir, no hay que tocar nada del cuadro de mando, lo único que tenemos que hacer es abrir Power BI Desktop con esa licencia que habilitaríamos para que se publicase en este espacio de trabajo y a partir de allí los usuarios van a poder acceder. Como veis, pues vamos a poder navegar por la interacción del cuadro de mando sin ningún tipo de problema, ¿vale? En este caso, pues incluso también vamos a poderlo imprimir, vamos a podernos descargar si quisiéramos a Excel los datos que hubiera aquí, etcétera, etcétera. Y, oye, pues si yo aquí tengo otro cuadro de mando, bueno, pues puedo navegar por el resto de cuadros de mando que me hayan habilitado dentro de, vamos a decir, con mi usuario. ¿De acuerdo? Ahora ya os comentaré lo que es la parte más de administración para que veáis la sencillez de la herramienta. Entonces, en este caso, pues lo mismo. Este cuadro de mando que os había enseñado antes, ¿vale? El que tenía publicado, o sea, el que tenía
en Power BI Desktop y que luego también lo he abierto en el portal web de powerbi.com. Como veis, lo tengo aquí también y lo mismo. Estoy navegando por el cuadro de mando, pero siempre en modo lectura. Es decir, no puedo cargarme este visual, no puedo modificar el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Cosa que si accediese a través de powerbi.com, es decir, yo aquí, si lo hacemos de una... O sea, si se podría dar el caso de que todos los usuarios que accediesen a este cuadro de mando, si pudiesen editar el cuadro de mando. Esto igual, hay veces que no es lo deseable, ¿no? En algún caso a lo mejor sí, pero darle la posibilidad a todos los usuarios de cambiar este cuadro de mando, pues evidentemente igual no es lo correcto, porque, insisto, este cuadro de mando es el que verían todos los usuarios, con lo cual darle la posibilidad a que desde el servicio puedan tocarlo, modificarlo, pues bueno, igual no es lo correcto, ¿no? Con lo cual, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, pues la posibilidad de que en vez de que los usuarios accedan a través de este servicio de powerbi.com, que insisto, para eso todos los usuarios necesitan tener licenciamiento Pro, vamos a poder acceder a través de un entorno web y vamos a poder ver, bueno, pues todos los cuadros de mando a los cuales les hemos dado acceso. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a administrar toda esta parte? Bueno, pues como lo que os decía, va a haber, vamos a ver, dos tipos de usuarios, usuario administrador y usuario de lectura. El usuario administrador es el que va a poder, bueno, pues cuando entre aquí, ver, vamos a decir, toda la posibilidad de gestión de usuarios. Si yo entrase como usuario normal, no podría ver esta zona de aquí. ¿Qué vamos a poder ver aquí si entro como usuario administrador? Bueno, pues primero, ¿cuántos usuarios tengo en mi, vamos a decir, dentro de mi organización? Bueno, pues como veis aquí, lo que vamos a tener es una serie de usuarios, en este caso tengo cinco usuarios. ¿Que quiero crear uno nuevo? Pues simplemente dándole a crear un usuario, voy a crear ya un usuario nuevo dentro de mi espacio de trabajo de mi organización, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengo ya creado, bueno, pues lo que vamos a hacer es ver cómo le damos la posibilidad de que vea los distintos cuadros de mando que tenemos creados, ¿vale? Entonces, aquí simplemente sería crear un usuario nuevo. Insisto, esto es un usuario de Picavi. Este no es un usuario que necesite una licencia Pro. ¿Por qué? Porque por debajo, como lo que Picavi funciona con un licenciamiento embedded, realmente no necesita los usuarios, es por concurrencia, es decir, no es por capacidad, no da igual el número de usuarios que haya, con lo cual esto simplemente es, pues, evidentemente, para controlar qué usuarios pueden acceder, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que he creado cada uno de los usuarios, lo que voy a hacer es decidir, vale, y ahora, ¿cuántos informes tengo? Aquí es donde vamos a ver qué cuadros de mando hay habilitados. Es decir, cuando yo he publicado los distintos cuadros de mando con Power BI Desktop, una vez los he publicado, lo que voy a hacer va a ser venir aquí para decir, oye, quiero habilitar uno de los cuadros de mando que haya publicado previamente. Esto lo vamos a hacer así. Aquí, es decir, si yo aquí le doy a nuevo cuadro de mando, lo que va a hacer Picavi es decir, vale, dentro de los cuadros de mando que hay publicados en el servicio, ¿cuál es el que quiero que aparezca? Bueno, pues lo seleccionaría y ya me aparecería aquí como uno de los cuadros de mando adicionales para que todo el mundo lo pueda ver. Es decir, esto no es que esté creando un nuevo cuadro de mando, simplemente lo que le voy a decir es que voy a habilitar que dentro de Picavi aparezcan los nuevos cuadros de mando que previamente he publicado, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a poder decir es, una vez eso, incluso darle ciertas hashtags o ciertas categorías para que incluso a nivel de poder buscarlo posteriormente podamos encontrar el cuadro de mando mucho mejor. Entonces, primero he creado los usuarios, tantos usuarios como yo creo, luego he habilitado los cuadros de mando, los informes que previamente he publicado desde aquí, es decir, desde Power BI Desktop con la licencia que os habilitaríamos específica para ello. Y una vez que hemos hecho eso, ahora es cuando ya decimos, vale, y ahora, ¿qué cuadro de mando puede ver qué persona? Pues en este caso lo que voy a decir es que este cuadro de mando de Picavi Ventas, lo que voy a decirles es que para cada uno de los usuarios que yo tengo habilitados dentro de mi servicio, puedo decidir qué personas pueden ver o no ver el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, lo que voy a hacer es que, en este caso ahora, es que solo yo voy a poder ver
este cuadro de mando y el resto de usuarios no lo van a poder ver. Incluso aquí es la opción que nos va a dar para poder, si este cuadro de mando tuviera roles, poder decidir dentro de los roles del cuadro de mando qué rol voy a tener yo dentro de este cuadro de mando. De esta forma ya cubrimos todo el vamos a decir, el espectro de seguridad que nos va a dar Power BI. Es decir, vamos a poder decidir dentro de los cuadros de mando que tenemos publicados qué usuarios ven qué cuadros de mando, pero a su vez, si un cuadro de mando tiene roles, vamos a poder decidir que ese cuadro de mando, el rol correspondiente tiene cada una de las personas, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, es muy sencillo y es muy rápido al final. Desplegar al final Picavi es habilitar vuestro espacio de trabajo. Imaginaros que os interesase, sería tan fácil como crear una nueva instancia dentro de Picavi para vuestra organización. Os habilitaríamos una licencia Pro, que sí que esa es necesaria para que los distintos cuadros de mando que tuvierais ya creados los publicaseis en el servicio con la licencia, no la vuestra, sino la licencia que os habilitásemos, y una vez con esa licencia ya podríais ir creando tantos usuarios como quisierais, asignando, o sea, visibilizando los informes que previamente hemos publicado con esa licencia en Power BI Desktop y luego asignando de alguna forma los cuadros de mando a cada uno de los usuarios. Luego hay una posibilidad, ayer me estaba dando un problemilla, bueno, es que bueno, ya funcionaba. Hay incluso, esto es más a nivel de administración, tenemos incluso un pequeño cuadro de mando para poder ver, pues incluso, oye, qué usuarios, esto, y de hecho también está hecho con Power BI, pues en base a cada uno de los cuadros de mando que haya, pues cuántos usuarios, qué usuarios ven cada uno de los informes, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poquito de gestión. Entonces, vuelvo a lo mismo, el usuario de lectura lo que va a poder ver es simplemente lo que sería la parte de los informes, ¿vale? Es decir, solo va a poder ver qué cuadros de mando tiene accesibles, pero no va a poder acceder a ninguna de las zonas de administración y solo un usuario de administración va a poder entrar a esta parte para poder administrar. Y vuelvo a repetiros, todo esto por debajo, ¿cómo funciona? Pues porque por debajo hay un licenciamiento embedded que permite eso, pues que da igual el número de usuarios, accedan a un entorno web que evidentemente hay que construir, que es este entorno web que ya tenemos construido y que ponemos a disposición de nuestros usuarios. ¿Cuánto costaría este entorno? Bueno, pues al final es un poco lo que, como os decía, quería dejar un poquito para el final. Lo que os decía, la parte de licenciamiento. Como veis, tendríamos dos tipos de usuario. Vamos a decir, el usuario editor, que sería ese usuario que necesitamos con la licencia Pro, distinta a la que vosotros tengáis, ¿para qué? Para que ese usuario pueda publicar. Y luego, a partir de allí, usuarios visualizadores. Dentro de estos usuarios visualizadores, tendríamos, alguno de estos usuarios tendrá que ser administrador, evidentemente, para que pueda dar de alta todos los usuarios que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tenemos un escalado en función del número de usuarios que estén habilitados. Hasta 50 usuarios pues tenía este coste, a partir de 100, o sea, hasta 100 tendría este otro coste, a partir de 100 tendría este otro coste. El planteamiento que hacemos además es muy sencillo. Cada mes vamos viendo el número de usuarios que hay habilitado en la plataforma y de alguna forma se va facturando en función de ese número de usuarios. Que un mes hay 25 usuarios, pues se factura por esos 25 usuarios. Que otro mes realmente se dan de baja 5, pues es por 20. Que al mes siguiente hay 10 más, pues se facturarían por 30. Que al mes siguiente, vamos a decir, superamos la franja de los 50 y tal, bueno, pues se facturaría ya con el nuevo precio, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma muy sencilla para ir de alguna forma, bueno, pues viendo que es fácil lo que es la facturación del servicio, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y luego, sobre todo, bueno, pues la facilidad
la facilidad de poder ir dando de alta los usuarios. Estaba viendo que había una pregunta para poder ir dando de alta de forma masiva. Bueno, sí, habría una opción vamos a decir, con una Excel en la que podamos ver ahí todos los usuarios que se puedan subir de forma masiva. Esto estamos pensando pues cuando es, pues yo qué sé, más, no sé, cuando al final hay 20, 30, 40, 50 usuarios, pues bueno, hacerlo de forma masiva. Aunque ya veis que ir dando de alta a un usuario es relativamente sencillo. Entonces, bueno, había otra pregunta. Como de alguna forma, hasta aquí sería un poco la demo y ahora un poco alguna pregunta que está surgiendo. Bueno, como resumen, lo que os decía, vamos a necesitar un usuario con licencia Pro para poder publicar el cuadro de mando en el servicio y luego tantos usuarios visualizadores para que accedan al portal web. Entonces, bueno, nos preguntaban que si los usuarios editores también tienen acceso a la modificación y creación de los cuadros de mando desde Power BI Desktop. Sí, claro, es decir, o sea, vamos a ver cómo lo explico. La dinámica va a ser siempre la misma, es decir, vamos a habilitar, si os interesa Picavi, lo que os daríamos es una licencia Pro distinta a la que vosotros tengáis. Con esa licencia Pro, lo que vais a tener que hacer es abrir Power BI Desktop, configurar la licencia que os hayamos dado. Evidentemente, una vez que abrís Power BI Desktop, podéis modificar ese cuadro de mando cuanto queráis y una vez que lo hayáis modificado, lo que vais a hacer es publicar desde Power BI Desktop con esa licencia, publicar el cuadro de mando en el servicio de Picavi, es decir, en el espacio embedded, que es del que se nutre Picavi para poder mostrar los cuadros de mando, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí que se van a poder, de alguna forma, modificar el cuadro de mando desde Power BI Desktop. Evidentemente, también van a poder modificar ese usuario editor, como también se va a poder conectar al servicio, porque en el fondo es una licencia de Power BI Pro, también se va a poder conectar, si quisiera, al servicio de powerbi.com y ahí modificar si quisiera, el cuadro de mando. Pero los usuarios de lectura nunca van a poder modificar el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Es que estoy leyendo, disculpad, es que estoy leyendo a la vez, veo que estáis atentos, con lo cual que no estáis dormidos, con lo cual me parece fenomenal. Vale, un poco a vueltas con esta pregunta, me comentaban si ese mismo usuario editor, si edita luego en Power BI lo publica y luego también si tiene ese mismo coste. Es decir, el usuario, va a haber un usuario con un coste, que es el coste de la licencia Pro. Con ese usuario ese usuario sirve para publicar en el espacio de trabajo de Picavi. Va a poder modificar el cuadro de mando tanto en Power BI Desktop, es decir, lo va a poder modificar tanto aquí, ¿vale? Como si luego lo publica, como lo va a publicar con la licencia que nosotros le vamos a dar de Power BI Pro, con esa licencia especial, insisto, especial, no es que sea especial de Power BI Pro, es distinta a la que tenga, va a poder modificar el cuadro mando tanto aquí, ¿vale? Como en el servicio de powerbi.com con esa licencia. Evidentemente, una vez publicado y lo modifica también en el servicio, todos los usuarios de lectura que vean el cuadro mando lo van a ver modificado, ¿de acuerdo? Sigo contestando, vale, creo que ya he contestado a esa persona. Vale, más temas que van preguntándose. Voy a hacer un poquito esto más grande porque veo que estáis haciendo bastantes preguntas, que me parece fenomenal. Me hablan de licenciamiento premium por usuario. Vale, el licenciamiento premium por usuario es un espacio de trabajo distinto al embedded, por lo menos de momento, porque insisto, Power BI al final es una plataforma viva, puede que a lo mejor dentro de un tiempo decida que también con el licenciamiento embedded se permite, vamos a decir,
se permite también acceder al espacio que se hubiera habido para el licenciamiento premium por usuario. Es decir, cuando tú contratas un licenciamiento premium por usuario, te habilita un espacio distinto para publicar allí o bien los cuadros de mando o bien informes paginados. Pero con el licenciamiento embedded no podemos acceder de momento a ese espacio de trabajo, ¿vale? Me preguntáis si con el precio de la licencia editor incluye el precio de la licencia Pro. Sí, sí, sí. O sea, es decir, esos 8,40 evidentemente es porque es el precio de la licencia de usuario Pro que es necesario. Con lo cual, si quisierais contratar Picavi, lo que necesitaríais es esa licencia Pro, es decir, vuelvo a la presentación. Es decir, necesitaríamos esta licencia Pro, ¿vale? Y luego tantos usuarios de lectura como queráis, ¿de acuerdo? Lo cual sería estos 8,40 y luego, si sois 30 usuarios, pues 30 usuarios visualizadores, ¿vale? Espero que le haya respondido a la pregunta. Esta cuenta de Power BI Pro que adquirimos, ¿en qué precios? Vale, buena pregunta. Están preguntando por lo que es el espacio de trabajo donde se publica el cuadro de mando, qué seguridad nos está dando, etcétera, etcétera. Como veis aquí, vuelvo a... Aquí, vale. Espera, que es que si no, no veo la pantalla. Aquí, como veis, Power BI lo que hace es, cuando publicas el cuadro de mando, independientemente de la arquitectura que tengamos desplegada, lo que hace es publica en un espacio, vamos a decir, en un entorno, evidentemente securizado, que tiene habilitado, ¿no? En este caso, cuando tú publicas en Power BI con tu licencia Pro, lo que estamos haciendo es, lo publica en un espacio habilitado para ese licenciamiento Pro de tu organización. Cuando tú contratas Power BI Embedded, que lo podéis contratar vosotros también directamente si quisierais, ¿de acuerdo? Que es una opción y, de hecho, tenemos clientes que en ese caso lo plantean así. Lo que haces es contratas también ese mismo, o sea, esa seguridad la tienes también igualmente, es decir, tienes un espacio dentro del entorno compartido que nos da Microsoft, pero evidentemente securizado, en el que los cuadros de mando se publican en ese espacio de trabajo y solo en ese espacio de trabajo. Y con Picavi lo que hacemos es nos nutrimos de esta seguridad, es decir, aquí lo que tenemos es contratado un espacio embedded para nosotros, que a su vez luego subdividimos para cada uno de los clientes con los que les interesa Picavi, con lo cual lo que es la seguridad de los datos nos la está garantizando Microsoft, porque al final lo que estamos haciendo es publicando esos cuadros de mando en el espacio, vamos a decir, que Microsoft habilita para ello, igualmente que si lo contratásemos directamente nosotros con un entorno embedded, con lo cual la seguridad la tenemos garantizada, ¿vale? Bueno, creo que más o menos he contestado a todas las preguntas. Vale, sí, bueno, han entrado una pregunta más. Vale, hacen referencia a que si es licenciamiento Pro no se pueden mostrar informes paginados. Efectivamente, es decir, los informes paginados solo se pueden mostrar si tenemos contratado el licenciamiento Pro, licenciamiento Premium por usuario. Es decir, no se van a poder mostrar en este portal, ¿de acuerdo? Por lo menos de momento, pero insisto, no es por un problema, no es porque nosotros hayamos decidido que en Picavi no se muestren, es porque con el licenciamiento embedded, que es con el que se nutre esta herramienta, no permite el mostrar informes paginados. Es decir, con el licenciamiento embedded no podemos mostrar informes paginados que hayamos hecho con el licenciamiento premium por usuario, ¿vale? Así que bueno. Bueno, por lo menos veo que habéis estado atentos, con lo cual me alegra, ¿no? Y bueno, al final, un poquito como resumen, o sea, para mí yo creo que lo importante es que vierais que lo que queríamos un poco trasladaros es que dentro de todo el ecosistema de licenciamientos que hay, que evidentemente es amplio para intentar dar cobertura a todas las necesidades de las organizaciones, es verdad que vamos a decir, la diferencia entre contratar un embedded a nivel de costes, hay veces que, bueno, pues no sale a cuenta, ¿no? Con lo cual, la posibilidad que nos da en este caso Microsoft de disponer de esta licencia, nosotros lo que hemos hecho así ha sido desarrollar un servicio, un entorno web, como es el que os mostramos de Picavi, en el cual, bueno, pues a partir de aquí
utilizando todo el licenciamiento embedded que nos da por debajo Microsoft, vamos a poder permitir a las empresas que queráis, evidentemente dentro de vuestro espacio específico, es decir, cada uno de vosotros solo veríais los cuadros de mando que tuvieseis publicados en vuestro espacio, ver cada uno de los usuarios que quisierais los informes de una forma muy rápida. Y como os decía, no hay que volver a reprogramar el cuadro de mando. Lo único que hay que hacer es, con esa licencia Pro que os diésemos, publicar en Power BI Desktop, publicar el cuadro de mando y a partir de allí ir asignando los usuarios que quisiéramos a cada uno de los informes que tengamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, de una forma muy rápida y muy sencilla, vamos a poder darle a nuestros usuarios la posibilidad de lectura, de ver los cuadros de mando sin necesidad de que tengamos que contratar más usuarios Pro. Y como os decía, la facturación al final es muy fácil, es cada mes vamos viendo los usuarios que tengáis activos y se factura por ese número de usuarios. Así que, bueno, espero que os haya, bueno, pues que lo hayáis, que os haya quedado claro. Yo creo que por las preguntas más o menos he ido contestando y viendo un poco esas dudas que os iban surgiendo. Una última pregunta que hablaba de el espacio asignado. Al final, el espacio asignado va en función del licenciamiento embedded que tenemos, con lo cual no habría a priori problema. Es decir, nosotros somos los que gestionamos que si es necesario más espacio, contratamos más espacio, o sea, más licenciamiento embedded, con lo cual en ese aspecto no habría problema, ¿de acuerdo? Es decir, vuelvo aquí también. Es decir, con el licenciamiento Pro, vamos a decir, el tamaño del modelo tiene un espacio, mientras que con el Embedded tendríamos otro distinto, pero que vosotros ahí de alguna forma os obviáis esa necesidad porque nosotros somos los que contratamos el servicio y si se necesita más capacidad, nosotros ya por debajo somos los que contratamos más capacidad, ¿vale? Espero que le haya contestado. Si no, insisto, tenéis mi correo para de alguna forma pues poder ir hacerme más preguntas en caso de que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, por acabar puntuales, que ya nos hemos ido un par de minutillos. Un poco, yo creo que hemos explicado lo que es la solución, la posibilidad de que sin necesidad de licencia Pro, de una forma muy rápida, podamos dar a nuestros usuarios de lectura un entorno web en el que poder acceder a los cuadros de mando con un coste pues mucho más ajustado a lo que sería el licenciamiento Pro, con toda la seguridad que nos da Power BI, es decir, por debajo, evidentemente, está un licenciamiento de Power BI que nosotros utilizamos y damos como servicio a nuestros clientes y, bueno, y que es muy rápido el poder desplegar Picavi como solución, porque ya habéis visto que es tan fácil como volver a abrir un cuadro de mando que ya tengáis hecho con la licencia específica que os habilitamos, darle a publicar y a partir de allí ir creando tantos usuarios de lectura como queráis y asignando los permisos a cada uno de los usuarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante. Creo que para cierto ecosistema de empresas que por volumen de usuarios le interese, pues es una solución que creo que tiene muchísimo sentido y, bueno, os animamos a que, si os parece interesante, tenéis mi correo para poder charlar o si os surge alguna otra duda, podéis contactar con nosotros. Evidentemente, ya no solo sobre Picavi, sino si también necesitáis asesoramiento de lo que sería todo el ecosistema Power Platform, Power BI, así como el resto de herramientas de la suite, nos tenéis a vuestra disposición. Seguiremos haciendo webinars similares de estas líneas. De hecho, hace 2 semanas hicimos otro de Power Automate, hace otras 2 otro también integrándonos con Power Apps. En fin, vamos haciendo webinars de toda esta dinámica. Agradeceros el tiempo, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna duda más, por favor, tenéis mi correo y os contestaré lo antes posible, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes webinars. Un saludo, hasta luego.